Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Comenzado musicalmente El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país y el Río de la Plata, y por internet también para todo el mundo. Acá estamos a través de Radio del Pueblo AM830 en esto que es El Sol de Nuestra España. Así estamos junto a nuestro equipo de trabajo. Bienvenidos, Bienvenidos a todo nuestro equipo de trabajo, todos juntos hasta las 13. Aquí estamos de nuestro querido amigo Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, junto a Carlos Alio y a Simena también. Le mandamos un gran saludo a Manuel Corral Vide. Feliz Nochebuena y Navidad para él, para esta próxima semana y para todos su equipo de trabajo. Damos la continuidad nosotros a la programación de la emisora de esta casa, Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Acá estamos en esta jornada de este día sábado 21 de diciembre del 2024 y obviamente musicalmente hablando todo lo que tiene que ver con el espíritu navideño para comenzar la propuesta comunicacional de nuestra jornada de este día sábado. Bueno, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, buen tema, los peces en el río, un grupo español realmente por excelencia. Estamos con Sebastián, la puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo. Hola Sebas, muy buen día, buen sábado, bienvenido. Estamos también con lo que tiene que ver con Belén Dipsa en la producción del programa y en redes sociales. Mónica Cervantes en la producción ejecutiva de nuestra propuesta radial. Mile Dipsa en lo que tiene que ver con producción y el soporte técnico, ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de Vive Producciones con los estudios centrales de Radio del Pueblo. Quien les habla, la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardis. Antes que nada y antes de comenzar formalmente el programa, desde este humilde puesto de trabajo, nuestra solidaridad con el pueblo de Alemania por la circunstancia que han vivido en las últimas horas. Ahora ya se está viendo qué es lo que ha sucedido realmente. Se habla de un atentado en una feria, en un mercado navideño. Hay varias personas fallecidas, 4 o 5 personas fallecidas, más de 200 heridos.
sido detenida la persona que llevó adelante esa arrolladora y alocada balacea, sin lugar a dudas. Así que bueno, nuestra solidaridad con el pueblo de Alemania. España está dentro de Europa y como sabemos nosotros también, y lo queremos destacar, señoras y señores, las colectividades alemanas acá en la República Argentina, también que integran una gran cantidad de gente que comparte la cultura europea. Por eso lo queremos destacar. Así que nuestra solidaridad con el pueblo alemán y con la colectividad alemana también aquí en la Argentina y en todo el mundo. Queremos destacarlo también. Hoy el santoral, ahora sí les cuento el santoral en nuestro programa, hoy conmemora a San Pedro Canicio. Es el autor de uno de los versos del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Así que bueno, para los Pedros Canicios, el saludo también, claro que sí. Hoy es el día... hoy es el solsticio de verano, hoy comienza el verano, claro que sí, porque se define el inicio de los meses más cálidos del año debido a que el sol alcanza su máxima declinación, proyectando su luz sobre la máxima latitud geográfica de la Tierra. Acá comenzamos el verano, en Europa, España, comenzamos el invierno, así que bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso seguramente en un ratito también. Bueno, hoy es el Día Mundial del Baloncesto. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el impacto universal y transformador de este deporte, el baloncesto, que se ha elevado como un símbolo de paz, de desarrollo, de igualdad y de empoderamiento. Así que para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa? Tenemos a Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino con las novedades de último momento. Tony Cabot, nuestro periodista español desde Mallorca, en directo desde España. Vamos a hablar un poquito de algunos temas que tienen que ver con la actualidad deportiva española. Así que le voy a preguntar cómo está el tiempo por allá. Aquí estamos, está un poco nublado. Hoy el sol de nuestra España, acá en Buenos Aires. Por ahora no, vamos a ver, falta para que llegue la 1 de la tarde. Así que bueno, veremos. Belén Dipsa con las noticias, como siempre, de la realeza española. Nelly Dipsa también con todos los eventos y espectáculos, los últimos ya de este año, de lo que estamos en este 2024, que nos va a estar contando. Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. Hablaremos de Colapinto seguramente, a ver qué pasa con el chico. Hablaremos de la Copa de Campeones de esta noche. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, en minutos nada más vamos a estar con el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque les voy a comentar unas cositas. Vamos a conocer un poco lo que es la temporada de verano, la colonia de vacaciones, las actividades de la institución allí en la sede social de la calle Solís, como también en el campo Covadonga de Vicente López. En la segunda hora del programa les cuento. En el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina estaremos charlando con Néstor Seijas, vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, que también es el vicepresidente de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas. Vamos a hablar un poquito sobre los conciertos de Navidad, porque ayer hubo un concierto muy interesante en la Iglesia de la Rábida, y mañana el Centro Salamanca y el Centro Zamorano de Buenos Aires se presentan con el último concierto de Navidad del año. Así que tenemos muchos temas para charlar con nuestro querido amigo Néstor Seijas. Segunda hora del programa nos prometió, que a pesar que hoy tiene un compromiso empresarial de gastronomía de evento, nos prometió va a estar Salvador Boro Ramírez. ¿Se acuerdan? El famoso chef español que estaba en Telefe, en Familias Cocineros en Familia, en Telefe, que fue un éxito ese programa realmente. Así que bueno, estaremos charlando con Boro. Vamos a hablar un poquito sobre las comidas típicas navideñas, tanto de acá de la Argentina, pero también de España. Así que bueno, tenemos de todo y para todos. Vías de comunicación del programa Central de Oyentes, redes sociales. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, buen comienzo del verano, a pesar de las circunstancias. ¿Cómo vamos, muchacha? Muy bien, acá andamos. Muy buen sábado para todos. Ay, sí, que hoy no falló el marketing, ¿vieron? Hoy no falló el marketing con el sol, pero seguramente dentro de un ratito puede que llegue a salir ahí unos rayitos, la verdad que sí. Hoy está empezando el verano, así que necesitamos que haya por lo menos mínimo unos minutos de sol, digan la verdad. Así que bueno, vamos a esperar. Así que lo mismo que estamos todos pensando, ¿qué va a pasar el 24 a la noche? Mesa afuera, mesa adentro. ¿Qué va a pasar? Está tan loco el clima, digan la verdad. Está tan loco el clima porque a esta altura tener frío es como que raro, raro, la verdad que sí. Así que, pero bueno, son cosas que pasan y
como siempre los invito, como siempre les digo, qué mejor que quedarse hasta las 13 horas disfrutando de El Sol de Nuestra España. Recuerden que nos pueden escuchar por la frecuencia de aire Radio del Pueblo AM830, por la aplicación web de la emisora y si no también a través de la página web que es www.radiodelpueblo.com.ar. Así que ahí nos pueden escuchar en vivo hasta las 13 horas y luego pueden volver a escuchar el programa, las secciones y entrevistas a través del canal de YouTube. El canal de YouTube es El Sol de Nuestra España, muy, muy simple, ponen ahí en el buscador en Google o en YouTube, ponen El Sol de Nuestra España, ahí les va a aparecer. Pueden volver a escuchar programas, secciones, entrevistas, cuando ustedes quieran a través del dispositivo móvil que ustedes quieran. Y también, ojo, a través de los televisores también ahora inteligentes que le dicen, bueno, también mucha gente nos estaba comentando eso, Sí. Lo ponen de fondo mientras Es van cierto, haciendo cosas, es así que cierto. estamos en cualquier momento con ustedes acompañándolos, claro que sí. Así que, y atención porque como siempre también les digo, aquellos que se quieran comunicar durante el programa o en la semana, lo pueden hacer a través de la central de oyentes. 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 15 36 76 6100. Y como ya vuelvo a repetir, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, ahí nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Perfecto, gracias Mili. Han pasado ya 16 minutos de la hora 11 aquí en la República Argentina, 16 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo actualizados aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La temperatura actual es de 20 grados 4 décimas, 58 el porcentaje de la humedad, la presión 1014,9 hectopascales, viento del norte a 7 kilómetros en la hora. El cielo está nublado y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Para hoy, recordemos, tendremos una máxima de 24 grados. Bueno, ahora sí, señoras y señores, en 30 segundos, separador mediante, llega este momento de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos, Sebas. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega este momento de la mano justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires que preside nuestra querida amiga Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, también a Juan Manuel Posada, vicepresidente primero de la institución, y a toda la comisión directiva, y el deseo para ellos también de una feliz Nochebuena y Navidad y un buen comienzo de año para ellos y para la institución también, y para todos los asturianos y descendientes de asturianos que comparten nuestra propuesta comunicacional de esto que es El Sol de Nuestra España. Bueno, información que les puedo ir comentando que es realmente muy importante porque, claro, ya estamos cerrando este mes de diciembre prácticamente, y el 14 de diciembre pasado comenzó la temporada de pileta justamente en el Asturias, en un lugar realmente ideal para disfrutar del sol, del agua, de momentos únicos en familia y también con amigos, con propuestas, con opciones para todos, por temporada, mensual, quincenal, semanal y diario. Y atención, porque hay abonos anticipados con importantes descuentos, para que lo tengan en cuenta. Realmente es una excelente propuesta para que lo tengan en cuenta, sí, y compartan este momento tan importante del asturiano. A propósito del centro asturiano, les quiero contar que la temporada pileta 2024-2025, que ya arrancó, hay una propuesta de poder sacar el carnet de pileta en forma anticipada. ¿Cómo? Muy fácil, se acercan, nos llaman y ahí ya van a tener mayor información. Importantes descuentos, hasta 2 y 3 cuotas sin interés. Ya arrancó este verano, lo pueden vivir en el Asturiano, un lugar ideal, como les está
estaba comentando, y con estas propuestas para toda la familia. Y aquel que no sea de la colectividad asturiana, también se puede sumar y asociarse a la institución también, al centro asturiano, con solarium, con actividades acuáticas, con pileta libre. Así que bueno, excelente la propuesta. Teléfono 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Aquel que todavía no se va de vacaciones o que dijeron, bueno, han dicho, este año no nos tomamos vacaciones, bueno, las vacaciones se pueden tomar allí en la institución, en el campo Covadonga, y disfrutarlo realmente. Como por ejemplo la colonia de verano para los chicos, para los más jovencitos, de 3 a 12 años de edad, jornada completa y media jornada. Tienen natación, tienen pileta exclusiva, recreación y talleres, actividades deportivas. Bueno, excelente la propuesta. Tiene una guardia de preingreso, una jornada completa y media jornada. Esto es para estos periodos de este mes de diciembre, enero y febrero, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo tienen que hacer? Muy fácil. Mandan un mail, es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono que es el 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. Esto es lo que tiene que ver con la colonia de verano para los más chicos también. Así que les he hablado de la temporada de pileta para todos, grandes y chicos, en marcha ya, por cierto. Les he comentado la colonia de verano y también les quiero contar de este cronograma de actividades de este fin de semana con esta gran reapertura de que fue la pileta, porque hoy justamente, por ejemplo, de 3 a 4 de la tarde se va a llevar adelante actividades recreativas en la pileta, y posteriormente a partir de las 4 hasta las 5, Aquagym, una excelente propuesta. Después mañana, domingo 22, de 15 a 16, en la pileta va a haber recreación, inflables también, juegos o música. Luego, más tarde, en el jardín, también de la institución, juegos con deslizador, burbujas. Bueno, realmente más que interesante. Y luego viene también el momento de Aquagym. Así que, señoras y señores, estamos en temporada de verano, que hoy estamos arrancando justamente la temporada de verano, justamente verano aquí también en este sector de nuestro territorio, de nuestro continente. Así que qué mejor que disfrutar de las instalaciones del Centro Asturiano de Buenos Aires, con su sede social en la calle Solís al 400, pero que también tiene este espectacular campo Covadonga, el campo de deportes allí en Vicente López, en la Avenida Libertador 1081. Y recuerden que se pueden asociar, es muy fácil, se asocian y bueno, van a tener todos los servicios que necesiten. A propósito, aquel que sea socio de la institución, hay un beneficio exclusivo para socios y socias, solamente para hoy y para mañana. Eso sí, con revisación médica obligatoria, los menores de 12 años deben ingresar acompañados por un adulto. ¿Saben qué? Les voy a contar, vale por un día sin cargo. Así que si ustedes quieren conocer y quieren venir a conocer y disfrutar de estas nuevas obras de las piletas del Centro Asturiano de Buenos Aires, bueno, vale sin cargo por un día y pueden disfrutarlo, este beneficio exclusivo para socios y socias del Asturiano. Excelente la propuesta. Recuerden el teléfono 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Aparte, ya les conté las actividades que va a haber para el día de hoy. Mañana ya se los dije. A propósito, hablando de mañana domingo, después de las 11 de la mañana, también hay servicio parrillero. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Si ustedes, por ejemplo, si quieren almorzar allí, pueden almorzar en la institución. Claro que sí. No quieren almorzar, quieren llevarse la comida, el asado, la carne para cocinar. Allí también el Asturiano tienen a su disposición servicio de maestros parrilleros. Excelente, excelente realmente. Así que disfrutan de una jornada al aire libre en esa bellísima arboleda del campo de deportes del Centro Asturiano. Así que bueno, amigos, a disfrutar todo esto
porque sin lugar a dudas el Centro Asturiano tiene la mejor propuesta para este verano 2024-2025. Recuerden el correo electrónico, ya se los he comentado, y recuerden también para consultas este teléfono, fácil de numeración tipo WhatsApp, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Bien, vamos a compartir un poquito de música, ¿les parece bien? Bueno, justamente hablando de música, como toda la programación hoy en nuestro programa tiene que ver con este espíritu navideño que vivimos y que, por ejemplo, en el Centro Asturiano se vive intensamente, realmente. Bueno, vamos a disfrutar de la música. Buena propuesta musical con un grande de la música de Asturias, que es Vicente Díaz, que hace muy pocos días cumplió años, dicho sea paso. Vicente Díaz y esta versión de Un gaitero fue a Belén. Compartimos la música con todos ustedes en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires y para todos ustedes. Vamos con la música entonces. Cantador, mira la siente y sonríe como si fuera mayor. En Asturias celebramos el gran acontecimiento y cantamos villancicos con amor y sentimiento. Cántenos de la montaña, los de zona marinera, los de occidente y de oriente, los de la cuenca minera. Vamos desde Asturias a ver al Leñín, que dicen que tiene cara de ansiedad. A llevar ropina pa' que se caliente, porque son muy frías las noches de oriente. Y tal probitín tapadín con sacos en una cabaña llena de furacos. Va María y José, llevamos manzanes, castañas, baldones, nueces y avellanes. Un gaitero fue a Belén, a llevar un corderín y dio un concierto de gaita para entretener al leñín. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Momento del deporte español. Nos vamos con nuestro embajador del deporte español a 12.000 kilómetros de distancia. Nos vamos a Palma de Mallorca. Allí está nuestro querido Tony Cabo. Tony, muy buen día, buen sábado, buenas tardes para ti en Mallorca, en España. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Óscar. Un saludo grande para ti y para toda la audiencia que escucha fielmente El Sol de Nuestra España en estos días, ya en la antesala de estos días tan importantes, ¿no? Claro que sí, días con un espíritu navideño. Antes que nada, hablando de espíritu navideño, tengo entendido que, bueno, ayer, hoy, buenas condiciones climáticas, un promedio de 20 grados de temperatura en pleno invierno, es así, ¿no es cierto? Así es, yo llevo 3 o 4 días en Mallorca y también 20 grados de media, bueno, a las 12, 1, 2 del mediodía, 20 grados, mientras está el sol arriba y presente, hay una temperatura para ir en manga corta, no hay nada más rico que tomarse un cafetito
o una cervecita a la 1 del mediodía en invierno en Palma de Mallorca, Sí. porque uno siente que está en verano. Es verdad que luego baja el sol y bajan las temperaturas, pero hasta las 5 o 6 de la tarde no te falla en este mes de diciembre, que le llaman el pequeño verano aquí en Mallorca, el verano de San Esteban o algo así. Sí. Y no te falla este mes de soleado, las playas repletas, los bares cerca del mar absolutamente colapsados de gente, porque además, como dices, hay un ambiente muy festivo y la gente está con ganas de salir, de celebrar y de brindar, ¿no? Claro que sí, bueno, y se está viviendo ya el espíritu navideño allí en toda España también, como en otras partes del mundo, acá en la Argentina también, pero en Mallorca todo iluminado, todo como tiene que ser, ya esperando estas próximas fiestas, es así, ¿no, Tony? Sí, las calles de Palma, de la ciudad principal de Mallorca, están absolutamente engalanadas con luces por todos lados, arbolitos de Navidad, Papá Noel paseándose por las calles, niños con sus padres cargados de regalos, sobre todo en las calles más transitadas y más comerciales. Y yo te lo decía antes fuera de línea, Óscar, que yo he venido con mi pareja argentina, Sí. que nunca había pasado unas Navidades fuera de Argentina, y se ha quedado impactada de ver el contraste de por lo menos cómo la ciudad está pues preparada para esta festividad, por el tema sobre todo esto de las luces, de todo el mundo cargando regalos, villancicos por las calles y bueno, yo estoy acostumbrado, pero ella se ha emocionado porque es un poquito lo que uno tiene en su imaginario más íntimo, ¿no? Unas Navidades, pues eso, con lucecitas, con canciones, con villancicos y con frío, por lo menos aquí en Occidente, ¿no? O en Europa. Claro que sí. Bueno, tú como buen anfitrión y toda tu familia, bueno, la van a llevar a conocer obviamente distintos puntos muy, muy bellos que tiene Palma de Mallorca, así que bueno, enhorabuena realmente. ¿Qué nos vamos preparando para comer en esta Nochebuena y Navidad, mi querido Tony Cabot? Cuéntenos un poquito. Bueno, ¿Eh? sí, hay los platitos que salen siempre más tradicionales en estas fechas, que uno obviamente está esperando durante mucho tiempo, porque son platos, sobre todo los entremeses, los entrantes que hay en el día de Nochebuena y de Navidad, que son, pues eso, huevo hilado con salmón, foie o paté de foie, no sé, a lo mejor alguna tarrina de un caviar, este tipo de cositas que salen una vez al año y son en estas festividades. Luego los platos más repetidos son, no sé, los platos fuertes, después digo, de los entrantes son, en mi casa por lo menos, cordero al horno, canelones. Sí. Luego el día 26, que hay una festividad en Baleares y en Cataluña, se llama el Día de San Esteban, y es una festividad muy importante también, muy tradicional, pero solo no sé si en la Comunidad Valenciana también, pero en Cataluña y Mallorca el día 26 es un día grande y se come rape a la marinera. Rape es un pescado, y luego pues eso, cocido de Navidad con pelotas, almejas a la marinera, pulpo a la gallega, pavo relleno, este tipo de platos que nos harán engordar algunos kilos, pero que uno lo goza, sobre todo por esto, porque son platos muy particulares de estas fechas tan señaladas, Óscar. Pero enhorabuena. Hay que disfrutar todo eso realmente como tiene que ser. Y también, bueno, y hablando ahora del deporte, si te parece, Tony Cabo, hablando de disfrutar, Carlos Sainz, y obviamente disfrutando una nueva máquina. Estoy viendo imágenes de su nuevo coche Ferrari, Es una nave espacial, querido Tony Cabo, no es un auto realmente. Esta Ferrari de Carlos Sainz lo vemos ahí destapando con un terciopelo rojo, también aterciopelada la manta que lo cubre. Una Ferrari espectacular, pero aparentemente se lo han regalado. Bueno, él tiene algunas unidades de esas características, ¿no? Sí, así es. El Carlos Sainz ha sido fotografiado en una foto que se ha hecho viral en un concesionario de Ferrari en Monte Carlo, cuando recogía este Ferrari, que es un modelo, el Daytona SP3. Sí. Yo ni idea, me queda muy lejos, pero para los amantes del motor sabrán bien qué coche ha sido. Pues han inmortalizado el momento en el que Carlos Sainz abandonaba las instalaciones ya a bordo del Deportivo. Por lo visto ha sido un autorregalo de Navidad que se ha hecho él, un poco como guiño a todo este tiempo que ha pasado con Ferrari. Sí. Y seguramente un gusto personal que se ha dado Carlos Sainz. Es una unidad de un deportivo, del deportivo italiano
muy complicado de conseguir, Sí. con la carrocería en gris y detalles personalizados, como por ejemplo su dorsal en la Fórmula 1, que es el 55, o el tan famoso Smooth Operator, que está en ella. Así que autorregalo interesante el que se ha hecho el bueno de Carlos Sainz Jr., que bueno, esta temporada está preparado para darlo todo, pero se va a dar un más que merecido descanso, como decía en una entrevista con los compañeros del Marca, que le esperan ahora 2 semanitas de relax para empezar a una temporada, bueno, pues muy exigente la que le espera al corredor, al hijo de la leyenda Carlos Sainz, y al corredor que se está haciendo una carrera ya, y que bueno, que va a empezar en Williams, que dice que no es un paso atrás para Carlos Sainz, que la época con Ferrari ha sido maravillosa, que Ferrari es más importante que cualquier piloto, pero que ahora viene el plato fuerte de su carrera, porque dice que está en el momento de peak, como dicen ahora, el momento de más en forma en el que puede estar un corredor de la Fórmula 1. Así que vamos a seguir a Carlos Sainz Jr. este año aquí en el sol de nuestra España. Bien. Y vamos a ver cómo va evolucionando su carrera en Williams. Pero perfecto. Estoy asombrado con otro tema que vamos a hablar ahora. Carlitos Alcaraz, amor por Boca Juniors, el equipo Ceneice acá en Argentina, un picadito en España con la camiseta Riquelme, pero fue un partido amistoso, Carlitos Alcaraz, el tenista, y apareció con ese amor incondicional que tiene hacia Boca Juniors. Yo no lo sabía, Tony, eso, ¿eh? Sí, ya, bueno, aquí ya sabemos que hay bueno, muchos, sobre todo jugadores de fútbol, que hacen guiños permanentes tanto a River como a Boca, como a San Lorenzo, sobre todo los grandes sobre todo a River y a Boca, hay que decirlo. No sé, recuerdo Sergio Ramos, que siempre dijo que era muy de Boca, sobre todo los jugadores de fútbol, además, que han compartido vestuarios con jugadores argentinos. No sé, estaba Mascherano en el Barça, por lo tanto Piqué decía que era de River Plate porque Mascherano le había metido la semilla de River. Y bueno, Carlos Alcaraz, que bueno, está trabajando para afrontar este 2025 y convertirse en una amenaza firme para el italiano Yannick Sinner, que es el número 1 del mundo. Pero bueno, sabemos que Carlos Alcaraz es como Rafa Nadal, que era un grandísimo aficionado al fútbol. De hecho, Rafa Nadal se decía que si no era tenista iba a salir jugador profesional de fútbol. Tiene una zurda maravillosa que lo ha demostrado en los partidos amistosos que se hacen, bueno, con los futbolistas y los tenistas y los deportistas en España en estas épocas. Pero así es, Carlos Alcaraz, que ha sido, bueno, decidió vestir en un picadito que había, decidió vestir la camiseta de Boca Juniors, y se puso la mítica casaca de la temporada 2001-2002. Pero bueno, esa misma camiseta del Topo Gillo de Juan Román Riquelme con el número 10 a la espalda. Y nada, ya ha sido en este partido entre jugadores y entrenadores de la Academia Deportiva de Juan Carlos Ferrero. Pero así es, ya se ha hecho viral esta foto de Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, que por cierto visitó la Bombonera en febrero de este año. Ya vimos, ahora estoy recordando las imágenes de cómo Carlos Alcaraz seguía los cánticos de la tribuna de Boca, y luego se le preguntó y dijo que le fascinaba el ambiente que se vivía en la Bombonera. Y bueno, y se puede decir que ya ha elegido equipo en Argentina, que es ni más ni menos que Boca Juniors. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del fútbol, y antes que nada, Tony, te cuento a vos y le cuento a la audiencia que el nuevo embajador que tenemos aquí de España en la Argentina, Joaquín de Aristegui Laborde, es un fanático del deporte y fundamentalmente del fútbol, así que lo vamos a tener en cuenta, obviamente, porque sigue de cerca todo lo que tiene que ver con las propuestas deportivas y con lo que es el fútbol también. Así que bueno, enhorabuena, lo vamos a tener en algún momento acá en el programa contigo, Tony, para poder conversar un poco. Es más, hasta inclusive admirador del Deportivo Español, viste, aquí en Buenos Aires, también de lo que tiene que ver de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino también, así que... Me encanta, Óscar, espero esa entrevista y esa charla, y seguramente el embajador tendrá mucho que aportar sobre una de las noticias que ha habido esta semana, que bueno, era un secreto a voces, pero ya es oficial y es ni más ni menos. Bueno, el titular era España es mundial, y es que el Congreso Extraordinario de la FIFA concedió oficialmente la edición del 2030 a España, a Portugal y a Marruecos, así que el mundial volverá a suelo español 48 años después.
insisto, ya lo habíamos hablado, ya se sabía, pero ahora ya es oficial, el 24º Mundial de Selecciones de la historia, el que se va a celebrar después del de 2026, que va a ser en Estados Unidos, Canadá y México. Bien. Y que coincide con el centenario del primer Mundial, que fue en 1930, si no me equivoco, fue en Uruguay, si no me equivoco. Bueno, pues nada, pues va a ser en España. El Mundial va a tener 20 estadios, que serán 20 sedes repartidos entre los 3 países, entre, insisto, Portugal, Marruecos y España. España se llevará la mayoría, que serán 11 estadios del total, que serán, bueno, ya entraremos en materia otro día y daremos los detalles, pero bueno, la Rosaleda de Málaga, Noeta, la Romareda de Zaragoza, la Cartuja de Sevilla, el Camp Nou, el Metropolitano. Así que nada, es una gran noticia y en algún momento lo vamos a ir hablando aquí en el Sol de Nuestra España. Imagínate cómo no vamos a hablar del Mundial de España que se va a celebrar en unos añitos y ojalá estemos nosotros todavía aquí al aire y vamos para comentarlo. Estaremos, ¿no? Bien, sí, esa señor, es la actitud, niño, esa es la actitud. Vos sabés que yo siempre digo, el Sol de Nuestra España fue, es y será el sol de nuestra España, porque vamos a proyectar a futuro, que eso, por más que vamos a cumplir 30 años el próximo mes de octubre del 2025, este programa continúa, ¿no es cierto? El legado continúa, como digo yo siempre, está, así que... Me gusta, el sol de nuestra España fue, es y será. Sí, así es. Así que, bueno, Tony, damos un pequeño pantallazo de la fecha 18 de la Liga. Bueno, ayer ya se disputó Girona-Valladolid, hoy hace un ratito a las 10 arrancó Getafe-Mallorca, ahora a 12:15 llegan Celta de Vigo, Real Sociedad, hablo de hora argentina. Osasuna-Athletic Bilbao. ¿Qué encuentro para esta tarde? Barcelona-Atlético Madrid, que estoy observando que los dos están con 38 unidades, están parejos, ¿no es cierto?, en puntos. Sí, así es, están parejos. El Atlético de Madrid tiene un partido menos, por lo tanto tiene a tiro el liderato, pero así es, la mirada del futbolero español se dirige hoy a Montjuic, donde el Barça recibirá al Atlético de Madrid. Es un partido con mucha enjundia, es un clásico del fútbol español. Claro. Porque además ahora el que anda por arenas movedizas es Hansi Flick, el técnico del Fútbol Club Barcelona, al que de repente se le ha parado la máquina, estos misterios que tiene el fútbol. Laporta está detrás con su inagotable fuelle de optimismo, pero al Barça se le están acumulando los problemas. Había empezado como un tiro, con mucho puntaje, pero ahora entre que el Barça empieza a perder puntos, entre que empieza a correr... que las obras del nuevo Camp Nou no van a finalizar hasta la temporada 2025-2026, entre que la inscripción de Dani Olmo, uno de los fichajes de más renombre de esta temporada, parece que está en ascuas y hasta se plantea ir a la justicia ordinaria. Bueno, el partido viene para el Barça en un momento raro, así que sería un mal momento para perder contra el Atlético de Madrid, que además llega como un avión. Griezmann, al que yo por lo menos ya considero como el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid, está formidablemente además acompañado por su nuevo socio, que es ni más ni menos que Julián Álvarez, el jugador argentino. Sí, señor. Y además con De Paul en el centro del campo. Bueno, dura prueba para Flick. Este partido suena a encrucijada para la Liga. Simeone, que ya ha dicho en rueda de prensa que necesita dar un batacazo en el campo del Barça, en el que únicamente... No, perdón, es el único estadio en el que nunca ha ganado el Cholo Simeone todavía en España. Así que partido grande, primero contra segundo. Un Barcelona que, como digo, viene en un estado raruno por esta pérdida de puntos en las últimas semanas. Un Atlético de Madrid que llega con 12 victorias consecutivas y en el mejor momento de los últimos años. Ya lo he dicho aquí en el Sol de Nuestra España, cuando Simeone parecía contra las cuerdas, empezaban a filtrar nombres como posibles sustitutos, ya fuese Felipe Luis, el ex lateral izquierdo del Atlético de Madrid, o Fernando Torres. Pues empezó el Simeone a ganar partidos, cambió el sistema a un 4-4-2, metió a De Paul y a Barrios en el mediocentro, consiguió dar con la tecla con Griezmann y Julián Álvarez, y sobre todo metió a Giuliano Simeone por la banda derecha, que es el hijo de Diego Pablo, y que se le empezó mirando con sospecha, por eso de ser el hijo del técnico y además no ser un jugador, un superclase, digamos, a nivel técnico, pero es un jugador que contagia energía, es un Simeone de los pies a la cabeza, pura garra,
coraje y corazón. Sin lugar Así a que dudas. Sin lugar a dudas. luego, obviamente, mañana juega el Madrid, que recibe al Sevilla a las 4:15 de la tarde, hora española. También un partido muy bonito, Sí. con un Sevilla que necesita empezar a ganar. Un Sevilla, bueno, también con una crisis institucional terrible, que visitará el Madrid. Que hay que decir, Óscar, Sí. que el Madrid viene de ganar la Copa Intercontinental contra el Pachuca mexicano, un partido que se jugó en Doha. Y bueno, que el Madrid pues volvió a demostrar o a certificar que es el mejor club del mundo, por lo menos el más laureado. Le ganó 3-0 un partido a medio gas del Madrid ante un rival, bueno, pues mucho más flojo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico. Sí. Y también hay que decir, Óscar, que unos días antes, noticia feliz para el Real Madrid, porque en la víspera de la Copa Intercontinental, Vinicius salió ganador del premio The Best. Es el premio que concede la FIFA al mejor jugador del año. Sí. Después de haber perdido el Balón de Oro, que era un premio, bueno, que ofrecía la revista de deportes francesa. La conmoción aquel día fue como cuando no se lo dieron a Vinicius y se lo dieron a Rodri Hernández, pues sentó muy mal en el seno madridista. Sí. Pero bueno, esta vez Rodri es segundo, Vinicius primero. Así que juego de pase y control de Rodri frente al de vértigo y desborde siempre son difíciles de comparar, pero bueno, buenas noticias para el Madrid esta semana. Ganó Vinicius The Best, el premio The Best, ganó la Copa Intercontinental y bueno, y ahora en unas horas va a ver cómo Barça y Atlético van a perder puntos uno de los dos y el Madrid podrá acortar distancias con estos dos que van primeros en la Liga, Óscar. Claro que sí, Tony. Bueno, completísimo como siempre, Tony. Bueno, ¿te parece que nos reencontramos el próximo sábado, ya en la última edición de este 2024 aquí en el Sol de Nuestra España, ya para prepararnos para el 2025? ¿Te parece bien? Genial, Óscar. El próximo sábado 28, Día de los Inocentes, si no me equivoco, aquí en España por lo menos, Día de los Inocentes, el día de esto de la prueba, pues nos encontramos aquí con toda nuestra gente, con todos vosotros y aquí en el Sol de Nuestra España, como siempre, un placer ponernos al día con todas las noticias del polideportivo futbolístico, Óscar. Claro que sí, claro que sí. Feliz Nochebuena y feliz Navidad para ti también, querido amigo Tony, para Joana, para tu madre, para toda la familia, que pases una feliz Nochebuena y Navidad también, ¿eh? Muchas gracias, Óscar. Lo mismo para todos vosotros. Abrazo grande. Abrazo grande. Quedamos en línea privada, no me cortes. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español aquí en el Sol de Nuestra España. Rapidito, vamos a una pausa y enseguida estamos con ustedes. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50.
Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, señoras y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Momento de flash informativo del tránsito y el transporte argentino con el embajador del tránsito en la Argentina, que es Ernesto Arriaga. Hola, Arriaga, buen día, buen sábado, bienvenido. Gracias, Di Propio, 1.616 vehículos por hora en la costa atlántica hacia el peaje de San Boromón. Impresionante, ¿eh? Ya la gente se toma sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y vuelve el jueves. Sí. Espectacular. Sí. Le hicieron, por favor, no ir por banquina, demoras pequeñas de 3-4 minutos, y sobre todo en la ruta 2, respetar la velocidad máxima. 11.56, 1.616 vehículos por hora, velocidad promedio 90 kilómetros por hora. Después estamos juntos. Perfecto, hasta luego, Arriaga, muchas gracias. Ping pong rapidito con Ernesto Arriaga, como siempre con el tránsito del transporte argentino. Vamos ahora con cotizaciones que se han registrado en el día de ayer. Cierre de la jornada del día de ayer, viernes 20 de diciembre. Dólar oficial ayer para la compra en alza se ubicó en 997 pesos con 36 centavos. Para la venta 1.054 pesos con 27. El dólar blue en baja ayer para la compra 1.140 pesos, para la venta 1.160 pesos. El dólar turista ayer cerró en alza 1.671 pesos con 20 centavos. El euro oficial leve baja en el día de ayer para la compra 1.045 pesos con 72 centavos, para la venta 1.114 pesos con 43. Y por último el euro blue también en baja, para la compra cotizó en 1.184 pesos con 46 centavos y para la venta 1.205 pesos con 24 centavos. Así que muy bien. Bueno, amigos, vamos a compartir la música ahora con este grande que esta semana tuvo un pequeño problema de salud, pero ya se está recuperando. Un ACV, pero ya se está recuperando. Ya próximamente le darían el alta, y eso se está confirmado, lo han confirmado sus familiares. El gran Rafael, el niño, como siempre lo decimos, Rafael, y esta blanca Navidad. En instantes, no se olviden, ya llega el tiempo de la realeza española, el top 3 de la realeza española con María Belén Dipsa. Pero ahora el grande Rafael, blanca Navidad para todos. La blanca Navidad llega y nos alegra el corazón. En los sueños hay calma, bondad en las almas, y el mundo se llena de ilusión. Oh, blanca Navidad, eres una sublime inspiración. Para el mundo tú eres la paz, alegría, amor y bendición. Una sublime inspiración. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, amigos, y ahora sí,
Momento real en el programa, momento real, por eso nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Por aquí andamos con el top 3 de la realeza y bonus track, ¿eh? Tenemos bonus track. Sí. Bueno, muy bien. Así que atención. Como siempre les decimos, estos minutos se me los toman ahí, se sientan. Si están manejando, prestan ahí atención, pueden parar un poquito, unos mates, un té, un café. Sí, hoy está para mate, porque en la semana estuvimos con el tereré. Pasamos del mate del tereré al mate. Es terrible. Increíble, sí. Pero, y eso que hoy empezamos el verano, ¿eh? Pero bueno, son estos minutos de relax, estos momentos que escuchen un poquito, como decimos nosotras también, un poquito de chisme real, ¿eh? Por supuesto. Así que bueno. Bueno, Belén, ¿empezamos? Por supuesto, comenzamos con el top número 3 y vamos a hablar de la reina Leticia porque sigue en el camino de la comunicación, ¿eh? Porque esta semana presidió la clausura de una nueva edición del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, llamado El lenguaje de las guerras, cómo contar el conflicto. Tocaron diversos temas, entre ellos la instrumentalización de las palabras y el empleo partidista, porque dicen que hay medios que buscan deshumanizar al adversario y buscar el espectáculo. Sí, pasa muchísimo. Pasa en España, pasa en Argentina. Pasa en el mundo. Así que también estuvieron hablando sobre la necesidad de historias con nombre y apellido, la rapidez de las redes sociales en el periodismo de guerra y su desarrollo multimedia, muy importante. El uso de eufemismos, por ejemplo, no se dice estás borracho, se dice estás ebrio. Claro. Son eufemismos que están tratando de modificar en este periodismo de lo que es cuando van afuera, ¿no? Que están en algunas guerras, bueno, que los periodistas sean capacitados. Acá en Argentina tenemos muy buenos periodistas que fueron cuando fue la guerra de Ucrania y Rusia. Y también fue lo que tocaron ahí es la viralización de contenidos riesgosos. Muchos contenidos que crean que son fake news. Y justamente hace poco nosotras estuvimos compartiendo con la gente de FOPE, de Google News, de Google Argentina, donde están justamente haciendo todo lo que es un sistema, digamos, para que la gente pueda reconocer si es una noticia falsa o no. Mismo así también los periodistas como una herramienta, porque hoy en día hay que prestar muchísima atención en las redes sociales más que nada. Capaz que hay algún link que le ponen un título, digamos, raro, ¿no? O para llamar la atención. Llamar la atención y ahí hacen el clic. Y nada que ver, capaz la noticia, o es falsa, ¿eh? Por supuesto, también saben de lo que estuvieron hablando, de las metáforas bélicas en el ámbito del deporte y de la salud. Que en el deporte dicen que hay muchas metáforas que se usan bélicas que no tienen que ver con algo de tema bélico. Así que bueno, y también como medio de comunicación que pueden ser impulsor de lenguaje, que hay que tener en cuenta esto que es muy importante. Porque hay a veces que, bueno, pasan que dicen cualquier palabra en un momento que no deben ser. Así que cuando salió la reina, porque esto se realizó en La Rioja, en España, recibió a los vecinos, a los niños que le dieron dibujos, y cuando se estaba por ir, acá vamos con un poquito de chisme real, cuando se estaba por ir, se acercó un cantante que se llama Carlos Pérez Pascual a entregarle su primera remera de merchandising con su rostro del artista, y la reina Leticia le dijo, con el pelazo que tienes. ¿En serio? Sí, porque tiene un pelo, o sea, re bien cuidado, obviamente, pero en el merchandising destacaba eso de su forma icónica, ¿no? Del pelo, y la reina lo destacó. Mira vos, bueno, bien. Y además se quedó con la remera. Ya la vemos la reina Leticia ahí por el Palacio de la Zarzuela con la remera. Qué mejor publicidad para el artista, también, ojo. Muy buen merchandising, muy buena idea. Muy inteligente lo que hizo. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar del rey Felipe VI porque esta semana tuvo una nueva edición de entrega de despachos a los nuevos fiscales del Estado en España y presidió una reunión del patronato de la Fundación Carolina que promueve las relaciones culturales, educativas y científicas entre España e Iberoamérica. Un tema a tener en cuenta, hablaron del aumento de las becas en derechos humanos y democracias, hablaron sobre un programa de seguridad social y están buscando la lógica multiactor para multiplicar las alianzas y relaciones entre sus representantes en plataforma. Así que España e Iberoamérica nuevamente juntos. Los lazos. Y sí, todas las semanas la verdad venimos teniendo noticias, están en contacto.
pero permanente, ¿eh? Permanente, sí. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos con el aviso parroquial, porque no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden disfrutar de los programas, las entrevistas y las secciones del Sol de Nuestra España, donde dice suscribirme, apretan, cuando dicen suscrito, ya están suscritos, y recuerden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones del Sol de Nuestra España. Sí, sabemos que mucha gente nos dice, no me llega la notificación, tengo activada la campanita. Bueno, es YouTube, pero ustedes tranquilos porque casi siempre los sábados, más tardar domingo, estamos subiendo los programas completos, las entrevistas, las secciones. Por ejemplo, ¿se perdieron la sección de realeza? Pueden volver a escucharlo por el canal de YouTube El Sol de Nuestra España. Por supuesto, Mili Dipsa, y ahora vamos con el top número 1 y vamos a hablar de los Reyes de España, porque esta semana estuvieron en 3 actos juntos. El primero fue con la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona, que están hablando de un plan de actuación 2025 que tiene que ver con el uso de la letra T. Por ejemplo, en diversas categorías, como territorio, tecnología e innovación, talento, entre otros. Todo con T. Claro, con T, que comienzan con T. Claro, comienzan con T, claro. Obviamente. Bueno, bien, además bien. destacaron un plan especial para la intervención de jóvenes de Valencia, ¿sí? Bien, por lo que pasó la situación de la Dana. Obviamente. Y ahora vamos a hablar un poquito de moda, ¿sí? Porque el rey llevaba un traje azul con corbata celeste azulada y la reina Leticia tenía un look increíble, chicos. La verdad que este look yo creo que está cerrando el año. Habla con la moda. Sí, tenía una blusa roja con cuello realzado con fruncidos y una falda midi negra estampada con flores blancas y rojas que cortaba con un cinturón negro grueso. Si ella está utilizando cinturón grueso nuevamente, es que algo, igual ya sabemos que le gusta utilizarlo, pero el cinturón grueso se estaba utilizando nuevamente y obviamente hacía juego con las botas en negro. Así que muy buen look llevó la reina Leticia. Así que también vamos a hablar de la segunda actividad, porque inauguraron un nuevo hospital universitario en Cuenca con instalaciones de alta tecnología. Y la verdad que estuvieron ahí hablando, fue uno de los lugares que fue de luna de miel de los Reyes de España, así que también estuvieron recordando cuándo fue que se casaron. Así que muy buena actividad estuvieron allí. Y también la reina llevaba hablando de los colores burdeos que venimos siguiendo esta temporada, recuerden para la siguiente temporada de otoño-invierno, los colores burdeos. Vayan armando el armario. Por supuesto. Y la reina llevaba un traje rojo cherry, combinado con beige y un tapado en color bisón. Divino, la verdad, la combinación. Me encanta. Aparte muy navideño todo. También, es verdad. Sí, el rey también con un traje gris y corbata colorada. Pero bueno, la tercera actividad, visitar el Ayuntamiento de Cuenca, donde tuvieron un encuentro con la Corporación Municipal. Así que bueno, los reyes estuvieron ahí en 3 actividades en conjunto. Bien, y después vamos ahora con el bonus track. Vamos con el bonus track, por favor. Porque a ver. Desde el YouTube de Casa Real van a poder ver el mensaje de Navidad al rey Felipe VI, que siempre se realiza año tras año a las 17 horas Argentina. ¿Sí? Si están escuchando de otro país, ingresen de ahí al YouTube de la Casa Real, donde dice en vivo, y ahí les va a salir el horario donde pueden disfrutar ustedes de este mensaje navideño, que son temas que siempre destacan del año, tanto de España como de forma internacional. Es un poco un balance, ¿no?, general del 2024. La semana que viene vamos a hablar también sobre la felicitación por parte de la familia real española, por un lado de los reyes eméritos y por otro de los reyes actuales, y junto a las princesas Leonor y la infanta Sofía, que hay mucho simbolismo, mucha tradición, y hay una nueva cultura. La dejo picando eso para la semana que viene. Mirá vos. Mira, y también queremos ver qué es lo que pasa con el mensaje navideño. Por supuesto, y aparte esperemos que este año, hagan un mensaje navideño, no tanto con tantas transiciones de Zoom, porque realmente el año pasado se les fue un poquito a las manos con el tema del Zoom in, Zoom out, así que bueno. Sí, era una cosa terrible, se notaba mucho ahí. Sí. Igualmente, para mí este año va a destacar a las jóvenes de la familia real. Vos sabés que me parece que a la nueva generación son de la realeza. Son las protagonistas de este 2024. Sí, la verdad que sí, la nueva generación de la realeza me parece que va a ser como dicen, la Leonor Manía también. Y también Sofía tiene muchos seguidores, Sí, la verdad que sí. La siguen muchísimo. Después del acto que hizo la semana pasada, que acá Belén Dipsa lo comentó también, la verdad que mucha repercusión positiva, positiva, la verdad que sí. Así que lo dejo picando para la semana que viene. Día y horario entonces del discurso. El horario lo pueden ver desde la Casa Real, recuerden entrar en la parte de en vivo en YouTube a las 17 horas Argentina. Bien, perfecto. Así que bueno, vamos a esperar el mensaje navideño a ver qué dicen, Por supuesto. Bueno, María Belén Dipsa, la semana que viene más noticias de la realeza española. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, amigos, ahora sí.
hoy más que completo, la realeza española, miren, un poco de todo, hablamos desde moda hasta, bueno, eventos, de todo, de todo, de todo. Así que 3 minutos nos pasamos de las 12 del mediodía, ahora sí, si les parece vamos a hacer una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, con un espíritu navideño, un buen comienzo de esta segunda hora para disfrutar la música. Hoy lo hemos comentado, que todo lo que tiene que ver musicalmente para el programa de hoy, del sábado que viene, tiene que ver justamente con este espíritu navideño que estamos viviendo intensamente y lo hacemos a través de esta propuesta comunicacional. Así que bueno, así hemos arrancado esta segunda hora. Musicalmente hablando, como lo hemos prometido aquí también. Ahora vamos con lectura de noticias de España y de la diáspora también para compartir. Bueno, a propósito y hablando del espíritu navideño, se están preparando los últimos detalles para lo que va a ser el gran tradicional sorteo de Navidad con el premio del Gordo en España. Claro que sí, mañana 22 de diciembre se realiza este famoso sorteo de la Lotería de Navidad y veremos a ver quién se lleva el primer premio, el Gordo de Navidad, en este caso de la Lotería Española. Así que bueno, un momento muy importante que todos están esperando para ver qué es lo que sucede, quién se lo puede llegar a llevar. No obstante, a propósito del Gordo de Navidad, están los detalles finales de lo que tiene que ver justamente con el sorteo de mañana, porque están haciendo ya los registros y también los ensayos en lo que es la residencia San Ildefonso para las voces de lo que se va a hacer mañana en lo que es el premio El Gordo de Navidad. Ensayos muy importantes también, los chicos que están esperando ese momento con mucho entusiasmo, porque teniendo en cuenta que esta residencia San Ildefonso es el corazón de una de las tradiciones más populares de nuestra madre patria, el famoso sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Así que por eso, ensayando, o inclusive también en el día de hoy, porque mañana se pone en marcha este sorteo tan importante y tan esperado que después estaremos contando a todos ustedes aquí en nuestra edición de sábado ya para el próximo fin de semana. Bien, vamos ahora con más información, si les parece bien. Otro de los temas, quiero destacar que la Cancillería Argentina, a través de la República Argentina, obviamente, informó que el nuevo embajador argentino ante el Reino de España va a ser el diplomático de carrera Alejandro Eugenio Alonso Sáenz. Va a asumir este cargo en representación diplomática ya en las próximas semanas. Ya está confirmado, en este caso, un diplomático de carrera, así que un hombre con títulos, así que bueno, va a llevar adelante también lo que tiene que ver
con la embajada de Argentina, es la Cancillería Argentina, en la embajada de Argentina en España, nuestra madre patria. Reitero el nombre: Alejandro Eugenio Alonso Sainz, que va a asumir ya en los próximos días también, para destacarlo. Bueno, hablando de políticos y hablando de distintos temas también, no quiero dejar de lado lo que tiene que ver con, ustedes saben muy bien, cuando hablamos de la ciudad de Chascomús, algo muy importante, muy caro los sentimientos de la democracia argentina. Allí nació nuestro padre de la democracia, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Así que por eso, por ese motivo, y recordando al doctor Alfonsín, el intendente justamente de la ciudad de Chascomús, el amigo Javier Gastón, justamente Javier Chapa Gastón, estuvo recorriendo España. Y también una propuesta muy importante: Chascomús, kilómetro cero de la democracia. ¿Escucharon bien? Chascomús, kilómetro cero de la democracia. A propósito, saben ustedes que la comunidad gallega está muy presente en Chascomús, se han hecho muchos actos, muchos eventos que tienen que ver con nuestra colectividad española, pero fundamentalmente con la gallega y esa relación con la LIN, justamente recordando cuando el doctor Alfonsín hacía sus reuniones en plena dictadura militar aquí en el centro de la LIN de Buenos Aires, en la calle Moreno, 1949, lugar donde preside nuestro querido amigo José González Costa. Así que bueno, y a propósito, el intendente de Chascomús, Javier Chapa Gastón, se reunió, entre otros, por ejemplo, con el secretario general de la Migración de la Junta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, en Santiago de Compostela. Estuvieron hablando también de ese tema. Conversaron, además de la gran comunidad gallega que hay en la Argentina, y la importancia de poder seguir trabajando en estos lazos que hermanan como pueblo. Así que realmente algo muy, pero muy importante en la labor justamente del intendente de Chascomús. Como así también quiero destacar que estuvo justamente con el Papa Francisco, visitándolo en el Vaticano, un encuentro realmente muy especial, muy conmovedor, charlaron con algunas anécdotas, hubo regalos, le estuvo contando las distintas propuestas que tiene Chascomús, y obviamente el Padre Francisco fue muy agradecido e interesado por el trabajo que viene realizando y teniendo en cuenta los valores de la democracia. Y esta propuesta de Chascomús, kilómetro cero de la democracia. A propósito de Galicia, les cuento que anunció el presidente Alfonso Rueda Valenzuela que la Junta va a potenciar la imagen de Galicia como destino termal el próximo año, en el 2025. Así que ya estaremos hablando de ese tema, tocaremos el tema Ourense seguramente, así que porque es muy, pero muy importante y destacar todo este tema, realmente. Otro de los títulos, ya para ir cerrando la información de nuestro programa, en lo que es este sector del programa, saben ustedes que Asturias se está trabajando mucho. ¿Por qué? Porque justamente la directora general de Migración y Políticas de Retorno del Principado de Asturias, Olaya Gómez Romano, ha participado hace unos días en Gijón de lo que tiene que ver con el Día Internacional de las Personas Migrantes, y ha destacado las oportunidades de retorno que ofrece justamente el Principado de Asturias. Una propuesta muy particular del Principado de Asturias, que preside justamente Adrián Barbón. Así que bueno, enhorabuena el trabajo que están llevando adelante también, para destacarlo. Bueno, hemos compartido lectura de noticias y también información de la diáspora para aquí, en el Sol de nuestra España, para todos ustedes. Ahora vamos a continuar de esta manera. Esto es El Sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina.
Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un cariño enorme a Emilce. Pero bueno, hay una propuesta, ya estamos viviendo el espíritu navideño, ya lo sabemos, hoy, sábado 21 de diciembre, ya en próximos días llega Nochebuena, viene Navidad, luego las fiestas de fin de año, pero hay una propuesta muy importante, muy interesante, que ya obviamente arrancaron en el día de ayer, justamente a las 20 horas en el día de ayer, se están preparando para disfrutar una propuesta muy particular que va a ser justamente en el día de mañana, pero yo quiero tenerlo en línea, ya me está dando la producción el visto bueno que lo tenemos conectado, quien es vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, nuestro querido amigo Néstor Seijas. Hola Néstor, muy buen mediodía, Óscar te saluda, ¿cómo va? Hola Oscar, muy buen mediodía, muy bien, preparándonos para el concierto de mañana. Bueno, sé que lo de ayer anduvo espectacular, el concierto de Navidad de ayer, justamente viernes, en la parroquia Nuestra Señora ¿cómo? Exactamente, de Bien, Montserrat. Nuestra Señora de Montserrat, ahí en la avenida Belgrano al 1100, que fue bárbaro. Pero mañana un broche de oro muy especial en el Centro Salamanca, ¿es así, no es cierto? Así es, mira, déjame comentarte lo siguiente. Los centros Zamorano y Salamanca, sí, este año 2024 nos hemos puesto la idea de trabajar juntos en varios eventos que hemos realizado durante el año. Sí. Y bueno, y justamente estamos organizando el concierto de Navidad el próximo domingo en el centro Salamanca, el domingo 22 a las 18 horas. Bien. La verdad que va a ser una jornada como fue la de ayer, espectacular, porque hay mucha gente en escena, músicos, solistas, coros, castañuelas. Bueno, va a ser una hermosa apuesta. Perfecto. Y te pregunto también, Néstor, este concierto de Navidad para mañana a las 19 horas, tengo entendido, puede ser que es con entrada libre y gratuita. Sí, la entrada es libre y gratuita. Lo único que estamos pidiendo es si el que tenga voluntad acercar algún juguete o alguna golosina para repartir entre niños, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo esta vez. Perfecto. Pero la entrada es totalmente libre y gratuita. Bien, correcto. Así que el horario es a las 18 horas, Oscar, ¿eh? Mañana a las 18 horas. Bien, correcto. Corregimos acá entonces, ¿viste? Para dejar aclarado. Sí, a las 18 horas, porque si no, como va a ser un poco extenso, ¿no? Claro. Porque ya te digo, ahora yo te voy a decir, te voy a comentar quiénes son las personas que van a presentarse. Por favor. Entonces eso va a ser un poquito largo y para que no se haga muy tarde, ¿no? Contanos. A ver, ¿lo tenés a mano? Mira, los músicos serán el pianista, que es el pianista de todas las presentaciones, César García. Sí. Después tenemos esta vez un bandoneón, Pablo Acuña, que va a hacer un solo de bandoneón en un tema navideño. Bien. Raúl Palavecino al charango, Daniela Viqué en guitarra y Guido Greco en percusión. Bien. Y después las voces solistas son Rocío del Cielo, Marita Tuero, Claudio Villafañe, Sonia Terricabras, Aldaide Arechua, Ángel Cerriquio y yo que voy a hacer y Néstor Seijas. Un humilde aporte. Bien, excelente. Bueno, y bueno, ya todo preparado, ajustando los detalles para mañana, que va a ser un momento muy especial a partir de las 6 de la tarde, allí en Avenida Independencia 2540. Así que bueno, ¿alguna otra cosa si me permitiste, voy a aclarar algo más. Decime. Va a haber 3 Navidades. Digamos, Navidad lírica. Sí. Con cantantes uno, por ejemplo, Cerriquio es cantante lírico. Claro. No nombré a que se me pasó, a Lucía Trimarchi, que es una soprano, es no vidente la chica, pero es una maravilla, una hermosura. La he escuchado. Ellos van a hacer la Navidad lírica. Bien. Después tenemos
la Navidad flamenca. Ajá. Ahí van a intervenir Marita Tuero y Rocío del Cielo. Bien. Y después tenemos la Navidad nuestra, Sí. que ahí, bueno, ahí va a haber, cuando va a intervenir el charango, Sí. la guitarra, la percusión, que ahí, bueno, y Claudio Villafañe, y ya, bueno, como dijimos, yo voy a hacer un muy pequeño aporte. Bien. Así que va a ser pero además Sí. va a presentarse el ensamble de Castañuelas y las Sultanas como grupo de danza. Así bien. que va a ser un programa completo, ¿no? Excelente. Música, danza, castañuelas y solistas. Bueno, ya te digo, el lírico, flamenco y la Navidad nuestra. Va a ser un muy, muy lindo espectáculo. Todo con la producción general y la dirección de Liliana Montiel. No nos olvidemos de ello porque es el alma mater de esta presentación. Claro que sí, le mandamos un beso grandote a Lili, que a veces nos escucha los sábados a la mañana un ratito en el programa, así que enhorabuena realmente. Así que bueno, Néstor, hecha la propuesta muy especial, le contamos a toda la audiencia, ya lo hemos manifestado acá con Néstor, mañana, 18 horas, en Avenida Independencia, 2540, juntos, el Centro Salamanca, el Centro Zamorano, van a estar llevando el último concierto de Navidad, lo que va a ser el concierto de Navidad, ya el cierre para este ciclo 2024, 18 horas, no se olviden, con entrada libre y gratuita, y por favor, todos colaboren, mejor dicho, colaboremos, todos colaboremos con un juguete o una golosina para un niño que va a venir muy, pero muy bien en estas fiestas. Vamos a estar también nosotros presentes mañana, querido Néstor, para disfrutar de este espectáculo, de este concierto de Navidad. Muy bien, los esperamos. Bueno. Esperamos, por supuesto, hay toda la audiencia que nos acompañe, porque claro que sí. Primero, porque va a ser una fiesta, y segundo, que el lugar, el magnífico salón que tiene el teatro, que tiene el Centro Salamanca, amerita que mucho público se haga presente. Ya lo creo. Una excelente propuesta. Así que por eso, bueno, mi querido Néstor Seijas, te voy dejando ya para que sigas con tus actividades para el día de mañana, los preparativos que seguramente ya estarás hoy organizando también para mañana. Nos vemos mañana allí en la Avenida Independencia 2540 y disfrutaremos también de este momento tan especial con este concierto de Navidad, que va a ser un broche de oro a este ciclo 2024 también, que llevan ustedes adelante con un trabajo realmente espectacular durante todo el año. Y mañana va a ser, ¿no es cierto?, la frutilla al postre como tiene que ser. ¿Te parece? Bueno, gracias, y déjame que en nombre de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas y del Centro Zamorano, desee a toda la audiencia, a ustedes, por supuesto, a toda la familia, una muy feliz Navidad, un próspero 2025. Espero que, como decía Atahualpa Yupanqui, nos vaya bien a todos. Ya lo creo. Mi querido Néstor Seijas, vicepresidente del Centro Zamorano Buenos Aires y también vicepresidente de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, sabés que te quiero mucho, son muchos años que nos conocemos y hay una gran amistad y una estima en lo personal que, bueno, cuando nos vemos empezamos a charlar y nos perdemos de tantas cosas que nos gusta hablar de nuestra colectividad. Así que te mando un abrazo y mañana nos estamos viendo, Néstor, Cómo no. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Sos muy amable y sí, que conservamos una muy linda amistad. Ya lo creo. Un beso para vos y para Marita también. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, querido amigo. Bueno, amigos, ya está hecha la propuesta. Ya saben ustedes, mañana no se olviden, 18 horas, vamos todos allí a Avenida Independencia 2540. Disfrutemos de este concierto de Navidad y ahora vamos a disfrutar de la música que ha sido seleccionada todo el programa el día de hoy con motivo de este espíritu navideño que vivimos. Joaquín Díaz, y en esta versión de En un portal, que tiene que ver con ese niño que nace en ese pesebre. Lo compartimos. Nació en un pesebre, en aquel pesebre entre hierba y heno, nació el niño rey de la tierra y cielo, de la tierra y cielo. Los
ellos volando y corriendo van a dar noticia de aquel gran misterio, de aquel gran misterio. Por todas las sierras iban dando voces, humildes llegaron todos los pastores, todos los pastores. Los pastores vienen con grande alegría, adoran al niño y aman a María, y aman a María. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, además de las aplicaciones de la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Vive Producciones. Lo habíamos dicho en el comienzo del programa, en el inicio, ¿no es cierto? Bueno, recordarán ustedes, la hora anterior estábamos desde Mallorca, desde España, ¿no es cierto?, con nuestro querido amigo Tony Cabot, pero ahora yo tengo en línea a un caballero español que es un, bueno, ¿cómo les puedo decir? Es un exquisito en la gastronomía española, también en la Argentina, pero en la española fundamentalmente. Recordarán ustedes en su momento cuando estuvo en Telefe también, cocineros que llevaban adelante un trabajo de gastronomía espectacular. Mi querido Salvador Boro Ramírez. ¿Cómo estás, Boro? Muy buen mediodía. Óscar te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas, Óscar. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va por ahí todo? Bien, gracias por este ratito, querido Boro, por tenerte aquí en el programa. Bueno, ahora vamos a hablar de la paella de Boro, me vas a contar, pero tú que conoces muy bien lo que es el concepto de la gastronomía española, también conoces la gastronomía argentina, pero contanos un poquito qué se puede disfrutar en lo que tiene que ver la comida española para estas próximas fiestas que se nos viene de Nochebuena, de Navidad, de fin de año, querido Boro. Bueno, pues una extensa variedad y siempre viendo la parte de cada autonomía o cada provincia, pues muy variado, ¿no? En mi casa familiar con mis papás siempre la Nochebuena, por ejemplo, la Nochebuena siempre fue pues marisco, sí. Un poco de merluza en salsa, un pollito relleno. Sí. En casa familiar siempre fue un poquito eso, siempre, obvio, la primera pues un poquito la picadita con jamón ibérico, unos quesitos, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Y hay cierta similitud, por ejemplo, entre lo que puede ser la gastronomía en estos festejos, hablo yo, ¿no? Y las costumbres que acá en la Argentina tienen. ¿Has podido apreciar algo vos en tu larga trayectoria que tienes acá también en la Argentina en lo que tiene que ver con la paella de Boro? La verdad que muy diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, el vitel toné es un mítico de las Navidades argentinas y eso en España no. Yo creo que es un poquito más, podamos decir, por el tema también el clima, ¿no? Allí, claro. Hoy, pues, hombre, hoy está haciendo un invierno un poquito cálido, como bien charlábamos, pero por otro lado, pues eso varía mucho, ¿no? ¿Qué apetece y que el cuerpo qué es lo que te pide, ¿no? Claro, seguro. Y bueno, vos acá, en este caso, para los que estamos en la Argentina, descendientes de españoles, ¿qué propuestas le podemos llevar adelante? ¿Qué propuestas le podemos hacer para estas próximas fiestas de Nochebuena, de Navidad, de fin de año? ¿Qué plato se te ocurre a vos? Contanos. Pues bueno, para salir de lo que el argentino siempre, que es la carne, la parrilla y pues un poco siempre eso, pues un poco salir y irnos un poquito con este gran Atlántico que tenemos, pues hacer un buen pescadito en salsa o una cazuelita de mariscos, no sé, salir un poquito pues, de lo de siempre, ¿no?
Aunque está muy rico, ¿no? Porque el vitel toné y otras cositas que se hacen aquí están muy ricas. Pero bueno, yo optaría por tirarme un poquito a la parte costera, atlántica, y hacer ahí una buena cazuelita de pescado en salsita, con algunas arvejitas y demás. Claro, por supuesto. Y aparte, seguir aquellos que son descendientes de españoles, que somos descendientes de españoles, seguir un poco lo que tiene que ver con las tradiciones, ¿no es cierto? También. Y en los postres, te pregunto, ¿qué nos podés contar? Porque el otro día, por ejemplo, yo charlando con gente amiga, me decía, ¿has probado el brazo gitano? Que es el pionono, ¿no es cierto? Y digo, sí, he probado el brazo gitano y es muy rico también. Pero, bueno, ¿qué postre se le puede implementar, por ejemplo, aparte de una buena comida en este caso, querido Boro? Pues es muy común también, no sé si aquí, creo que sí, se saca un poco lo que es la parte de dulces, pero en mi casa familiar, en España, siempre después de... Más que postre, es como que te pegas una buena panzada, nunca mejor dicho, ¿sí? De comer durante un par de horas. Pues creo que luego es un break, un descanso, ¿no? Para digerir un poquito todo lo que hemos metido al cuerpo. Y ya luego creo que una buena mesa con turrones de almendra de Gijona, de almendra duro, de chocolate crujiente, un poquito variedad de turrones. Y como no pueden faltar, pues unos buenos polvorones o unos buenos mantecados, ¿no? Eso sería un poquito lo muy español. Claro que sí. Y aparte, bueno, lo tradicional, el clásico, ¿no? El clásico infaltable, que es el pan dulce en este caso también, ¿no es cierto, querido Boro? Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, así que eso sería para Nochebuena y Navidad, y se puede hacer repetir, digamos, alternativas gastronómicas para fin de año también, ¿no es cierto? Y aparte, lo clásico de fin de año, las 12 uvas, porque acá también en Argentina se realizan, como ya en España, es así. Exactamente. Igual también una cosa muy diferente, estamos hablando de Papá Noel, es muy América, y allí tenemos los Reyes Magos, ¿no? Claro. Mi rey mago siempre de chiquito, mi rey era el negro, no sé por qué me tocó a mí el negro, o el otro está el rubio, el otro está tal, pero bueno, a mí siempre decían... Tu rey es el negro. Sí, mira vos. Así que, escúchame, Boro, háblame algo sobre la tradición de las 12 uvas. ¿Te animás a hablarme algo de esa tradición tan particular que es el comer las 12 uvas con las 12 campanadas? Bueno, pues yo lo que sé es un poco pues, la tradición del 31 de diciembre, que primero suenan los 4 cuartos que se dicen, y ahí no, pero ya luego una vez ya empiezan las 12 campanadas de cuando son las 12 de la noche, que pasa el día 1 de enero del siguiente año, pues son 12 uvas y cada tocada de campana de las 12 tocadas, pues te comes una uva y pides un deseo, ¿no? Eso es un poco la idea y el concepto de las 12 uvas del 31 de diciembre. Claro. Por los 12 meses también. Claro que sí. Y bueno, y ya ha pasado el 24 y el 31, como tú lo estás comentando, viene Reyes, y hablamos del famoso roscón de Reyes. Contanos un poquito también de ese roscón de Reyes tan particular, Boro. Sí, pues el roscón de Reyes pues es una masa que... vulgarmente llamándolo, para que la gente no se entienda, es tipo una masa de factura, ¿vale? Y se hace un roscón, son 2 fermentaciones, y luego también se le ponen trocitos de frutas glaseadas, y van rellenos en general de crema. Allí el dulce de leche no es como aquí, hoy ya sí que está un poquito más puesto, digamos, en escena en el país, en España, pero por el tema de migración argentina de esta última década, pero siempre se rellena pues con crema, sería nata montada o crema pastelera, y el roscón de Reyes, pues como bien decías, se come el día de Reyes con la familia, que también es común hacer cocido, por ejemplo, el día de Reyes es muy típico hacer cocido, ¿vale? Sí. Cocido madrileño, en el caso mío, pues cocido más del Mediterráneo, con todo tipo de carnes y verduras. Bien. Y el roscón de Reyes, pues lleva 2 cosas dentro del roscón. Lleva una figurita y una haba.
La figurita que le toca es como que una dicha de que le haya tocado la figurita, y al que le toca la haba se dice que tiene que pagar el roscón. Mira vos. Qué bueno, no lo sabía esto, no lo sabía realmente. Así que, bueno, mira vos, bien. Bueno, contanos un poquito ahora, porque ya hemos hablado un poquito de las comidas del 24, del 31, algo de Reyes. Contanos cómo anda la paella de Boro, porque te vemos en las redes sociales y le contamos a la audiencia que del Sol de Nuestra España, edición federal, ya que vamos para todo el país, que Boro sigue como siempre con la paella de Boro, y que aparte vas a distintos eventos para empresas, para gente particular. Bueno, contanos un poquito cómo anda todo eso, Boro. Pues nada, un año más, súper agradecido a este maravilloso y grandioso país, Argentina, y a la calidez de su gente. Y la verdad que cada año nos superamos en clientes, en el cierre de eventos anuales y tal, y la verdad que súper contento y agradecido. Y nada, seguimos ahí agregando alguna tapita nueva y alguna cosita, algún platito diferente, así muy autóctono, digamos, de España y un poco desconocido aquí en esta parte del océano, ¿no? La parte de Argentina, hay platos muy desconocidos que allí pues son a lo mejor muy comunes, pero aquí pues son un poco desconocidos. Y la verdad que muy bien, ahora hemos integrado el tema de la venta de jamones ibéricos y el corte de jamones ibéricos para eventos, e incluso hacemos corte, el cliente elige el jamón de su gusto, se lo cortamos, se lo pasamos al vacío y se lo mandamos a casa en una cajita. Mira vos. Para que pueda tener el jamón envasado al vacío en paquetito de 100 gramos aproximadamente, y pueda consumirlo los siguientes meses sin ningún tipo de inconveniente. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo pueden hacer los amigos? ¿Cómo pueden hacer para estar en contacto y verte en las redes sociales, Boro? Contanos. Pues en las redes sociales, pues La Paella de Boro, pueden encontrarme, y en la página web es lapaelladeboro, con B larga, .com, o luego pues vía WhatsApp nos entran muchas consultas, también en el 11 603 03 458, y por ahí les atendemos con mucho gusto y siempre para servir. Bueno, repetime de vuelta el WhatsApp, por favor. 11 603 03 458, y las redes sociales La Paella de Boro, con B larga, y la página web www.lapaelladeboro.com. Perfecto, y si alguno tiene alguna inquietud, que no han tomado nota, que nos llamen al programa, que en línea privada, en forma privada, le vamos a brindar nuevamente la información, que la charla que estamos manteniendo ahora aquí con Boro. Así que, bueno, mi querido Salvador Boro Ramírez, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Como siempre, tú sabes, las puertas están abiertas. Nos tenemos que encontrar personalmente, que nos debemos una charla y darnos un abrazo y tomar un cafecito, que hace un tiempo que no nos vemos. Lo tenemos pendiente, pero lo vamos a hacer en lo vamos a hacer el 2025, querido amigo. No te olvides. Vamos a hacer una linda comida en casa y nos vamos a reunir, por supuesto que sí. Pero dale, va a ser un gusto realmente. Así que yo te mando un gran abrazo, un cariño enorme para vos, para tu esposa también, que sé que te acompaña siempre en todas tus actividades, y estamos en contacto permanente. ¿Te parece? También un gran cariño para toda tu familia y un fuerte abrazo para ti, y muchísimas gracias siempre, y para servir siempre estamos, y para dar lo mejor de nosotros. Y claro, gracias a vos por este ratito aquí en nuestro programa, para disfrutar de la gastronomía española. Hablamos de la española, de la argentina, pero realmente es la gastronomía, y en estas fiestas más que nunca. Abrazo grande, querido Boro, quedamos en línea privada, no me cortes, Fuerte abrazo, gracias. Gracias a vos. Salvador Boro Ramírez, La Paella de Boro, señoras y señores. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que en línea privada le damos nuevamente las redes sociales y el WhatsApp, para tenerlo en cuenta. Es un exquisito de la gastronomía, Boro. Yo siempre lo digo, y realmente es un lujo y un gusto tenerlo aquí. Y hoy ha sido protagonista del día, aquí en El Sol de Nuestra España, y para todos ustedes. Hacemos una pausa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida, para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés.
La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, 12:43 minutos la hora en la Argentina. Así que para hoy máxima de 24 grados, mañana un lindo tiempo, mínima de 16, máxima de 28. Lentamente comienza a salir el sol, el sol de Nuestra España queda en Buenos Aires, aunque el cielo está nublado. 20 grados 8 la temperatura, 55 el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Recuerden, central de oyentes vía celular del programa, 11 36 76 6100. Muchos amigos se están comunicando, 11 36 76 6100, la central de oyentes, más todas las redes sociales que tenemos a través de MIBE Producciones. Claro que sí. Bueno, llega el momento del deporte nacional, del deporte argentino, con nuestro embajador desde la costa atlántica. Hola, Roberto La Rosa. Hola, Robert. Buen mediodía. ¿Cómo vamos, amigo? Bien, Cacho, ¿cómo te va? Bárbaro, lindo día hoy, un solcito que cae a pleno después de una noche que fue tremenda, porque fue muy fresca acá en la costa y me parece que en todos los lugares bajó tremendamente la temperatura anoche, ¿no? Ah, mira vos. Bueno, te hago dos preguntas antes que hablemos del deporte. Primero, ¿cómo está la costa atlántica? ¿Se va llenando, obviamente, para estas fiestas? ¿Hay gran movimiento de gente? Sí, hay mucha gente. Y hay mucha gente que viene a pasar la fiesta y poner ya a punto el tema especialmente para los alquileros, los dueños. Yo te voy a decir porque tengo un parámetro con la gente, es un complejo de 10 duples. Y para la fiesta va a haber por lo menos 6 duples con gente. Así que, de los vecinos. Ese es un parámetro importante para saber si hay gente. Hay bastante gente en la costa, está todo muy lindo. Y en cuanto a las localidades cercanas, La Valle ofrece, como siempre, lo que significa el verano, los guías los fines de semana para hacer un tour, para ver aves, para pasear por la ría. Y ayer fue el cumpleaños 185 de Tordillo, se festejó de una manera realmente especial. Así que hay muchas fiestas aquí en la costa en lo que refiere ahora el arranque de la temporada. Pero excelente, entonces. Yo calculo que va a ser una excelente temporada 2024-2025 en toda la costa atlántica y en el país en líneas generales. Eso va a ser muy importante para el movimiento del turismo, el movimiento de la economía también, ¿no es cierto, Roberto?
Sí, me da la impresión, Cacho, que va a venir gente, va a venir gente. El gran tema de todo esto es el consumismo. Claro. Es saber cuánto van a consumir y por lo general, lo que ha pasado en las últimas temporadas, el que viene, el que tiene casa o el que alquila, normalmente viene cargado con todos los comestibles para la semana, para los 15 días o el mes. Es decir, se hace la compra en su lugar de residencia, que es mucho más barata, y viene realmente con todos los productos para pasar aquí en la costa. Exactamente, vos lo has dicho, el tema del consumismo, con su misma ropa, con su mismo bolsón, con su mismo... Bueno, y te digo, acá se renueva a veces lo que significa la Copa del Mundo. Exacto, porque compran una pizza y la llevan, viste, como el trofeo de la Copa del Mundo y van 5 atrás, más o menos. Claro, ¿viste? exactamente, como el trofeo de los campeones que esta noche se juega en Santiago del Estero, en Madre de Ciudades, es así, con Vélez como finalista también, ¿no? Sí, por supuesto, el que ganó el primer tramo de la Liga Estudiantes frente a Vélez, un partido que no sé hoy quién va a entregar la copa a los ganadores, porque son dos equipos que no tienen mucha afinidad con lo que significa el estamento de las autoridades de AFA. ¿Por qué decimos esto? Un Vélez que viene siempre postergado desde aquellos tiempos memorables, las peleas con el amigo Raúl Gámez y Julio Grondona. Raúl fue uno de los contestatarios más importantes de lo que significó la actuación de Julio Grondona en la AFA. Y por otro lado, un Estudiante que está muy arrimado, y esto pasa mucho con Verón, que es el presidente, con Agüero, con muchos muchachos que estuvieron en Europa. Hoy Estudiantes quiere de una u otra manera alinearse con el gobierno nacional y que las sociedades anónimas se hagan concretas. ¿Por qué? Porque Verón tiene una persona que gerenciaría Estudiantes, que quizás no llegaría a la sociedad anónima, pero que estaría poniendo $100 millones para lo que significa la terminación del estadio y algunas cosas más que se pueden realizar en el club. Así que esta es la realidad. Dos equipos que no van de acuerdo a la filosofía que tiene el oficialismo de la AFA. Esto es lo que tiene que ver con la final de la Copa. Perfecto. ¿Qué pasa con Colapinto? Se habla tanto del nene Franco Colapinto. Mirá, yo creo, Cacho, la grilla ya está lista. Hoy por hoy se podría decir que Colapinto está fuera de lo que significa los 20 que van a correr en las primeras competencias de Fórmula 1. Pero esto es muy cambiante, es muy raro. Muchos hablan de que Williams se ha puesto realmente muy complicado en cuanto a las negociaciones, que quiere más de $20 millones, que exige que solamente 2 años sea el contrato con un chico que la gente lo quiere para 4 o para 5. Yo creo que esta es la realidad. Hay algunos corredores, yo te digo, que hay que tener expectativa de qué pasa en las primeras 2 o 3 carreras, ¿viste? Porque son muchos chicos, quizá todavía no están acostumbrados a correr en Fórmula 1, especialmente hay algunos en Alpine que se dice que tienen 3 o 4 carreras nada más. Y acá hay que decirlo importante, el dueño de la Fórmula 1 lo quiere, el dueño económico de la Fórmula 1 lo quiere a Colapinto por lo que significa como imagen, cómo vende, y aparte hay que decirlo, Colapinto hoy por hoy, si queda aún como reserva de lo que es Williams, Colapinto tiene detrás hoy por hoy $50 millones de anunciantes. Marketing, escúchame. Marketing en Argentina y en todo el mundo es Colapinto, sin lugar a dudas. Terrible. Vos fíjate que le dan como de vez en una curva como ha pasado Alonso y le dan como el mejor sobrepaso de lo que significa la Fórmula 1 del 2024. Me parece, porque hay otra cláusula que no sabe nadie. Vos sabés que Albon es de Red Bull. Nadie sabe eso. Es de la escuela de Red Bull. Se lo prestó a Williams. Y si mañana Williams o Red Bull dice, no, Albon vuelve con nosotros a la academia de Red Bull, y vos decís, bueno, bárbaro, está Carlos Sainz y que entre Colapinto. Ojo que hay muchas alternativas. A mí me da la impresión que se tiene que esperar porque 2 o 3 carreras quizás no va a correr, pero está ahí. Digamos que es el 21 o el 22 para lo que significa la largada de las competencias, ¿no? Sin lugar a dudas, la colapintomanía, ahí está, la colapintomanía para el 2025, sin lugar a dudas. Así que, Robertito, yo te quiero desear feliz Nochebuena, feliz Navidad para vos y todo tu grupo que estás allí también, para Lorencito también, y nos estamos reencontrando ya el próximo sábado. ¿Qué te parece?
Sí. Un abrazo enorme, un afecto total para la colectividad española. Yo que he transitado en algún momento en el Deportivo Español, sé que son momentos y son fiestas importantes y que son gente, lo más importante, de buen comer y buen tomar. Sí. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Y yo te digo, no sé si va a correr Colapinto, pero acá cuando lleguen un poquito más la temporada con las bikini, yo te puedo asegurar que en alguna playa de acá de San Bernardo Colapinto va a pintar. Pero claro que sí, claro que sí. Robertito La Rosa, abrazo grande y nos reencontramos el sábado que viene, ¿eh? El afecto para las chicas, para tu señora, para toda tu gente, Cacho, y esperamos tener siempre la relación y acentuarla en este 2025 que va a aparecer. Un abrazo enorme y felicidades para todos. Gracias, querido, gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, y como Colapinto también Arriaga la tiene clara en la velocidad, pero con mucho cuidado y precaución. Querido Ernesto Arriaga, te estamos escuchando, adelante. 1.816 vehículos por hora están circulando desde Buenos Aires a la costa atlántica en la zona del peaje de San Borondón y La Plata. Sí. Realmente mucha gente se tomó sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y se hace un fin de semana largo, ¿eh? Realmente mucha gente. Y está bien, se toman un día por 5. Claro está que bien, sí. Escúchame, Riaga, te pregunto, eso para el lado de la costa atlántica y para el lado de Zárate, Verso Largo, Entre Ríos, etcétera, etcétera. No tengo ni idea. ¿Por qué me preguntó eso? No tengo nada más remota idea. Yo te preguntaba, vos sabías algo. No, yo te hago todo. Usted como Dios, está en todas partes, mi querido Arriaga. Bueno, te extraño esas palabras así, nada, siempre buena onda con Cacho del país. Bueno, 1.120 vehículos en el peaje de Zárate. Lo que usted me pidió, que la ruta 1214 a todo el litoral. Van a Uruguay, Paraguay, Brasil, por ahí. Sí. Y la ruta 9, 1.316 vehículos por hora para Rosario y Córdoba. Claro. Y acaban de pasar todo no hay demoras, por suerte por ahora no hay choques. Claro. Pero bueno, es importante decir que respeten la velocidad máxima de 120 en semiautopista y micros 90 y camiones 80 kilómetros por hora. Y eso que no están los carnavales todavía, que los fines hay más tránsito cuando están los carnavales allá en las zonas del litoral, ¿no es cierto? También, eso hay que destacar. Cuando hablemos de los carnavales, vamos a pedir, por favor, que los carnavales algo, que después del carnaval no vuelvan, que se queden a dormir. Porque el 80% de los van al carnaval y está muy bien, y vuelven a las 3, 4 de la mañana, aparte de volver muertos, vuelven, como dijo el Gauto, está chupado. Claro, exactamente. Y hablando de chupados, justamente precaución y no tomar al conducir después de la fiesta de Nochebuena, porque hay muchos que se toman... No estoy de acuerdo con usted. Bueno, pero puede ser un conductor designado en este caso. O se queda a dormir. O se quedan a dormir en la casa del anfitrión. Vos le vas a pedir a tu amigo que toda la nevera y Año Nuevo chupa y toma alcohol, que no tome, imposible. Pero ¿qué le vas a pedir? A ver, Cacho, ¿qué le vas a pedir? Y bueno, le voy a decir, mira, acá tenés tu conductor designado al lado tuyo, que conduzca él, y si no, mira, tírate al piso, te ponemos un colchón y dormí realmente. ¿Qué te parece? Llegado el caso. Planificás el regreso y no tomás. ¿Tomás? No manejes. El mensaje, si tomas, no manejas. ¿Por qué? Porque justamente es imposible hacer que la gente no tome en una fiesta, en un casa. Pero si tomas, no manejas. Exactamente. Esa es la idea. Es como dijo Cacho Di Profio, que me ayudó recién, que lo corté en medio del rostro y dijo, ¿qué estás diciendo? Justamente con Cacho Di Profio, señor oyente, es un caballero. Nunca va a ocurrir una cosa así. Bueno. Esa es la diferencia. Bueno. Esa de Cacho del pueblo, del país, Cacho. Vos todavía, así que... Bueno, escuchame una cosa, Arriaguita, ¿cómo te preparás para la Nochebuena y Navidad, querido amigo? No, yo para Navidad, sí, para Nochebuena, después para Año Nuevo, después te digo. Bueno. Por ahora, para Navidad. Bueno, Nochebuena y Navidad. Sí, Nochebuena y Navidad. ¿Todo bien? Sí. Vos sabés que en muchos lugares del mundo... Sí. La gente... Yo me sorprendí por cuando estaba Verónica en España. Sí. Ahora el Cookie está acá. Bien. Allá no se festeja el 24. Claro. La gente, el 24 duerme.
Claro. Sí, a la sí. noche. Festeja la Navidad el 25. Exacto. Nosotros, como somos muy festejadores, y está bárbaro, Sí. festejamos a Navidad, es decir, perdón, Nochebuena, como dijiste vos, Sí. y Navidad, es la gran diferencia. Sí, sí, Por sí. eso nosotros pedimos, allá toman y se van a dormir la siesta, Claro. Claro. porque 25, nosotros tomamos y no tenemos que manejar. Exactamente. Por eso te felicito, porque yo sé que tus hijas te controlan todos los 24 y 25 porque vos sos un buen tomador de vino, Nah. pero nunca manejas. No, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. No, pará, no, Sí. no dije borracho. No, Dije que para vos nada. tomás una copita para igual que nada. yo. Una copita, O, tal no- vez. Sí. o preguntale a Meli si ella no toma una sidra. Sí. Una sidrita Antes seguro. había una. Sí. Antes había una 1008. Ahora hay 3. Y las puedo decir total son 3 o 4. 1888, 1830 y 1824. Sí, nos pasa Hay el chivo, 3 no sidras importa, pero... 2008. Sí, pero ¿sabe qué? Voy a hacer una queja al Meli, aire. usted toma sidra, que no va a tomar sidra Sí, usted. tomo sidra, Y pero yo sé que toma. de Y esa yo también. marca voy a hacer una queja al aire, porque cambiaron la fórmula, no sé qué pasa, hay A que ver. tener mucho cuidado, ¿vieron que a veces cambian las fórmulas, ¿no? De las sidras. Sí. Bueno, y este año optamos por cambiar de marca, porque no nos estaba ¿Por gustando. qué? ¿no? ¿Bajó el nivel? No, viene como muy fuerte, como con un gas muy, muy, muy fuerte. Antes no venía así, antes era más rica, la verdad Muy, que sí. muy gasificada. Sí, puede ser demasiado, eso, ¿eh? Muy bien, demasiado. Melina, ¿eh? Sí, Está sí. hablando una enóloga de sidras, No. señorita Melina. No sé si una enóloga de sidras, pero hay que reconocer, Bueno, pero que está muy bien, ¿eh? Muy buena hay que acotación, buscar señor como- de la sidra. No le ponga tanto gas porque a Meli le sale por la nariz, ¿verdad? No, sí, Ya que aparte, que ahora una estoy vez, pensando. miren, les voy a contar Sí. algo. Una vez habíamos Sí. comprado una cajita de 6, hago rápido porque estamos cortos con el tiempo. Habíamos comprado una cajita de 6 sidras, una botella vino vacía, cerrada, Sí. toda, No, pero vacía. No, ese fue el almacenero atorrante. No qué estaba manera. abierta ni nada. Así que miren, presten atención porque puede pasar, claro que sí. Ah, bueno. Vio Di Profio Sí. que la propia productora dice, voy a hablar de la sidra, pero nos queda tiempo. Claro. La, No. la hace, la produce y la vende. Vamos, Sí, Meli, señor, caramba. sí, señor. Ah, Qué nivel, qué nivel. escúchame, Arriaga, te manda saludo Manuel Castro, Canal 26, Manolo Castro, Así que por eso. Manolo Castro y ahí está el amigo Mura. Sí, A la noche. exactamente. Trabajé muchos años con él, sacamos grandes premios, 3 premios, con Sí. el programa Volviendo a Casa, Sí, mira vos, mira vos. de la Latina. Bien, perfecto. Así que Manuel Castro. Gustavo Mura, Canal 26. Bien. Bueno, te voy dejando y nos reencontramos el sábado que viene. ¿Te parece bien, querido Ernesto? Lo voy a pensar porque esta Navidad me voy a chupar mucha sidra. Métale nomás. Abrazo Pero como grande acá y no manejo, felicidades para vos y para María y toda la familia, Ernesto Arriaga, los queremos mucho a ustedes y a los oyentes que hacen la radio. Bueno. La radio la hace el oyente. Bueno, por supuesto. Abrazo grande, Ernestito, abrazo grande, querido. Los queremos mucho. Lo mismo, chao. Ernesto Arriaga con Tránsito. Mili, por favor, te escuchamos, vamos. Sí, bueno, primero, antes que nada voy a empezar. Hoy tenemos algunos eventos, atención, porque ya estamos cerrando el año, obviamente fiestas de fin de año, pero también tenemos agradecimientos. Así es. Tenemos agradecimientos, como por ejemplo vamos a empezar con la gente de la Defensoría del Pueblo y la Federación de Colectividades de Argentina, Santos Gastón Juan, presidente de la Federación Argentina de Colectividades, María Rosa Muñoz, defensora del Pueblo, Defensoría del Pueblo de Capital Federal, porque esta semana estuvimos en el cierre del ciclo y también en la entrega de certificados de diplomas, porque el Sol de Nuestra España estuvo participando en el ciclo de fortalecimiento institucional para entidades de colectividades. Así que la identidad cultural colectiva, como dijo justamente Santos Gastón Juan, que es muy importante en la República Argentina. Estuvimos ahí compartiendo con diferentes instituciones, con diferentes federaciones, la de Japón, República Dominicana, Cabo Verde, la verdad que de diferentes lugares, la verdad que miren, de todos lados del planeta. Sí, que están acá en Argentina y el trabajo que están haciendo, obviamente la española también estuvo ahí presente, así que muchísimas gracias, nos han hecho entrega del diploma, estuvimos participando en este ciclo. Sí, la verdad un curso muy, muy interesante también que realizaron ahí, también Soledad estuvo ahí colaborando, así que
Muchísimas gracias. Bueno, después vamos a estar subiendo algunas fotos. Claro que sí, claro que sí. Y también vamos a agradecerles a Andrea Mercedes Gallo y a las chicas, a la orquesta de Castañuelas que la rompieron. La rompieron en el Teatro Colonial de Capital Federal. Hicieron a Tubera, estuvimos ahí también presentes. Muy lindo lo que han realizado. La verdad que chapó, Y cómo canta Marita Tuero. Marita Tuero también. Qué dupla Marita Tuero con Andrea Mercedes Gallo. La verdad, la han elogiado. Sí, totalmente. Sublime. Todas hacen un gran show. La verdad que es un gran espectáculo. Exactamente. Y también agradecerle a Carla Capagli, que de Tus Mil Flores, la pueden buscar en Instagram, Tus Mil Flores, porque nos ha regalado un ramo de rosas hermoso. Así que Carla Capagli es la sobrina de la Miss Mundo Capagli. Exactamente. Así que después seguramente vamos a ver si en algún momento la tenemos también para que nos cuente. Claro que Así que, y ahora sí vamos con algunos eventos muy rapidito, les vamos a cerrar. También estuvimos en Cangas de Narcea, Carlos Ferré, y te quería comentar Cangas de Narcea, Carlito Ferré el domingo pasado, y el Riojano con Pedro Valenciaga y toda la comisión directiva. Gracias, querido Pedro Valenciaga, y gracias Carlos Ferré también, a ambos de las instituciones presidentes que nos han albergado también en ese lugar bellísimo, tanto en Palermo como en la avenida Belgrano 900. Y a sala llena, a sala llena, la verdad, explotaba la gente bailando, cantando, bueno, la comida, todo espectacular. Así que, y ahora sí, vamos rápido con los eventos. Recuerden que mañana, domingo 22, a partir de las 19 horas, concierto de Navidad en el Centro Salamanca de Buenos Aires. A no perderse esta propuesta, es en Avenida Independencia 2540, entrada libre y gratuita. Obviamente se pueden llevar algún alimento o algún juguete para los chicos. Bienvenidos, así que este concierto de Navidad para cerrar el año. Prestigioso Centro Salamanca de Buenos Aires. Así es. Y también la estación Centro Partido Carballiño, recuerden que va a estar abierto el 24, 25 y el 1 de enero, así que aquellos que quieran ir a participar, el 31 también de diciembre, atención. Todas las fiestas las pueden pasar en la estación Centro Partido Carballiño, Juan Carlos Cruz, 1361 en Vicente López. Así que les voy a pasar un número de teléfono, 15 49 40 18 50. Repito, 15 49 40 18 50. María Silvana Reynoso ahí los va a estar esperando para poder pasar también las fiestas. Bueno, muy bien, Miri. La semana que viene voy a traerles novedades del Benidorm Fest. Bien, perfecto. Miri, nos vamos retirando, ¿te parece? Nos vamos retirando. Bueno, hasta el sábado que viene, feliz Nochebuena y Navidad. Muchísimas gracias, felices fiestas, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Como siempre digo, pasarlo con familia, con amigos. Quizás algunos optan por pasarlo solo, pero lo importante es celebrar ese ratito, ¿sí? Ese momento tan importante que reúne justamente a la familia y a todos los allegados. Así que felicidades y nos reencontramos el sábado que viene. Así es, amigos, gracias por todo, felicidades para todos, feliz Nochebuena y Navidad, a disfrutarlo. Y aquellos que ya no están entre nosotros, recordarlos en nuestro corazón y en nuestra mente. Amigos, ha sido todo por hoy. Gracias, Sebas, la puesta en el aire, Sebastián querido. Tantos años que nos conocemos con Sebastián. Y a toda la muchachada de ahí de Radio del Pueblo. Nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Amigos, gracias, buen fin de semana, felicidades, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.